Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Como una probadita de lo que es Imagine. Imagina John Lennon en un día como hoy estaría celebrando 72 años de edad. John Lennon, el genio musical del siglo XX, uno de los genios musicales del siglo XX, fue músico, multiinstrumentista, compositor, que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles, una banda de rock británica activa durante la década de 1960 y reconocida como la más comercialmente exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Junto con Paul McCartney, formó una de las parejas de compositores más exitosas del siglo XX. Esto dice Wikipedia en relación a John Winston Ono Lennon. De nacimiento, John Winston Lennon nació y creció en Liverpool, donde siendo adolescente se familiarizó con el género musical skiffle, formando la banda de Quarrymen, que posteriormente se convertiría en 1960 en The Beatles. Bueno, pues como ves, doy los buenos días a José Gabriel Ávila Rivera. ¿A ti te gusta más otro tipo de música? Sí. Pero tu opinión como conocedor musical. Bueno, no soy efectivamente un conocedor. Y yo soy amante. Sí, eso amante sí. de la música. Y aprendiz de música. Sí. Diletante. Bueno. John Lennon fue especialmente una persona muy creativa y tenían esa capacidad de hacer una música relativamente sencilla que tiene una alta capacidad de penetración, de modo que ya conforman lo que es clásico. Ellos ya son música clásica, es música que se va a preservar a lo largo del tiempo, independientemente de las generaciones, ¿no? Entonces, habrá a quienes no les guste, pero indudablemente es clásico, ¿no? Muy bien, pues conversaremos de eso en alguna otra ocasión. Hoy es 9 de octubre y hoy es el Día Mundial del Correo. Entro a la página de la Organización de las Naciones Unidas para abordar precisamente este punto. Y dice así: el correo tradicional representa todavía la mitad de los ingresos de los servicios de correos, pero estos últimos podrían beneficiarse de la globalización de otra manera. Deberían aprovechar las oportunidades que les brinda el comercio electrónico. Los analistas del sector prevén que las ventas de este comercio superarán el billón de euros en 2013. Edward Dayan, director general de la Unión Postal Universal, 9 de octubre de 2012. El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el año de 1874, la Unión Postal Universal, UPU, la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial del Correo. El Tratado de Berna de 1874 permitió unificar una multitud de servicios y de reglamentos postales dispares en un territorio postal único, destinado al intercambio recíproco de envíos de correspondencia. Además, el principio de la libertad de tránsito de los envíos de correspondencia en el conjunto del territorio único fue garantizado por todas las partes. Actualmente encargada de promover y desarrollar la comunicación entre las naciones, la Unión Postal Universal está llamada a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo la dinamización constante entre los servicios postales. El Día Mundial del Correo fue declarado por el Congreso de la Unión Postal Universal, celebrado en Tokio, Japón, en 1969,
Desde entonces, los países del mundo participan anualmente en las celebraciones. Las administraciones postales de muchos países utilizan el evento para presentar o promover nuevos productos y servicios postales. ¿Cómo ves, José Gabriel Ávila Rivero? Yo viví muy intensamente el género epistolar. En 1976, Sí. todavía no nacías. No, ya. Hice un viaje a Austria, Alemania y Bélgica, y la forma en la que me comunicaba con mi familia era precisamente a través del correo, en una época en la que el teléfono era exorbitantemente caro. Posteriormente estuve haciendo el curso de educación militar básica en el heroico colegio militar, y luego estuve en la escuela médico militar, y la única forma en la que había para comunicarse estando en ese internado en el que me mantuve como 1 año y medio fue precisamente a través de cartas. Y luego el internado y servicio social, que fue ya en el 86, también estuvo marcado por la comunicación en las familias a través de cartas. Entonces es algo que de alguna manera me persiguió mucho tiempo y al que le tengo un aprecio especial. Sobre todo, por ejemplo, en la sierra estuve en una comunidad en la que era necesario llegar a través de caminos de herradura y brecha. O sea, no puede entrar ahí una motocicleta ni siquiera de montaña, o no podía en ese entonces. Entonces, las cartas y las comunicaciones se establecían precisamente a través de un individuo que era ¿cómo se llaman las personas que llevan las cartas? Los carteros. Era el cartero. Y él nada más subía a Zacatlán una vez por semana y llevaba las cartas. También el cartero era el peluquero y tenía su peluquería en un lugar elevado donde se veía un paisaje muy especial. Entonces cada semana iba a la peluquería a leer el periódico que llevaba, obviamente a ver qué cartas me habían llegado y a darme una peluqueada, que más que peluqueada, tasajeada, porque no era precisamente un estilista en el sentido más ortodoxo de la palabra. Entonces fue algo que viví intensamente y que vivimos en la familia en una forma muy intensa. Actualmente el correo electrónico marca una diferencia en función de la alta velocidad a la que uno puede comunicar a través de cartas, pero se está abandonando la costumbre de escribir cartas. De hecho, tiene dos o tres semanas que no he podido leer mi correo electrónico. No he tenido tiempo de tantas cosas que llegan ¿cómo le dicen? ¿Correo basura? Sí. O correo spam. Spam. Spam viene de una abreviatura de el anglicismo Spice Jam, que es el jamón en especies que les dan a los soldados de Estados Unidos, y que es vaya, no tiene nada de jamón porque es pura carne de desecho como vísceras y por eso es basura, carne, ¿no? por eso es basura, y además muy condimentada para perder ese sabor. Entonces a lo que es Spiced Jam le agregaron spam, y por eso en un momento dado se ha utilizado en el lenguaje de la internet para poder expresar lo que significan esos correos que deben estar destinados a almacenarse y a lo mejor utilizarlos en un caso de relativa urgencia, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas en esto que nos platicas, José Gabriel. Primero, cómo la comunicación entre las personas es algo así como el sistema nervioso de un país. Es decir, no lo vemos, pero si hiciéramos una analogía, sus vías, su espacio aéreo, las carreteras, los caminos,
y la afluencia que hay en ellas son como su aparato circulatorio, su sistema nervioso, etcétera. Pero la comunicación, específicamente la comunicación que de antaño era a través del correo, es algo así como su sistema nervioso, porque era la forma como se comunicaban unos a otros, y se pasaba la información y demás, aunado por supuesto al telégrafo. Y considerando esto, que finalmente la comunicación entre los individuos es lo que hace que esto se mueva, de ahí la gran cantidad de historias que se escriben y se siguen escribiendo, se escribieron en torno a el género epistolar y a la labor de llevar la comunicación de unos a otros. Hay una serie de películas. De entrada viene a mi mente 2 películas inmediatamente: El cartero, sí. El postino, como El postino de Neruda. De Neruda, esta película que ganó varios Óscares y que habla sobre la alfabetización poética de un cartero a partir de entrar en comunicación con Pablo Neruda. Y ya ni quedé hablar de la música, ¿verdad? De esta película. Y otra de Kevin Costner que se llama El cartero, ya una película hollywoodense que por supuesto siempre habla de esta situación del superhéroe norteamericano, pero tiene una cuestión muy interesante que habla de cómo la desintegración en aquel entonces, después de una serie de guerras y se entiende catástrofes en un escenario futurista, y cómo desmembrados los sobrevivientes empiezan a tomar cohesión a partir de la labor que hace el cartero, y cómo a partir de comunicarse y cohesionarse se rebelan ante un dictador que aparece ahí. Pero aunado a este progreso y al sentimiento muy agradable de los que crecimos con el correo activo, el correo de antaño, va implícita estas reflexiones. ¿Cómo está desapareciendo una actividad que marcó a generaciones? 2, la importancia del género epistolar. 3, ¿qué le depara a esta actividad y a este medio de comunicación en los próximos años? Y 4, yo creo las alternativas que precisamente se empiezan a detonar a partir de cómo vincular los nuevos servicios, las nuevas vías de comunicación con formas tan vetustas como es la comunicación grabada, en este caso de papel, de un individuo a otro. Y por supuesto reflexionando con estos mecanismos que surgieron a través del tiempo en nuestro país, por ejemplo, de los corredores en las culturas prehispánicas. Pues yo pienso que la palabra correo viene de carrera, ¿no? ¿Crees? Yo me imagino que sí, en lo que platicamos. Se establecían las comunicaciones precisamente a través de carrera, ¿no? En una época en la que tener un caballo era algo exorbitantemente caro. Era como tener ahora no sé mucho de automóviles, pero ¿cuál será el automóvil más caro? ¿El Ferrari? Ajá. Pues más o menos sería equivalente a eso. No puede uno imaginar a un cartero en un Ferrari, ¿no? Entonces tenían que correr. Fíjate, estoy entrando rápidamente a propósito de esto, etimologías de Chile, etimologías.dechile.net. No se sabe con absoluta certeza de dónde llegó al español la palabra correo, ya que es común a varios idiomas. Podría venir del italiano corrier, del español corrier, tú sabes más de esto, del provenzal corrier, del español correu o de cualquier otro similar. Lo cierto es que en todos los casos conocidos hace referencia a llevar mensajes orales o escritos desde una fuente hasta uno o varios destinatarios. Recordando un poco la mitología y luego la historia, veamos quiénes parecen ser los precursores de esta actividad.
En el panteón griego hemos visto el papel que desempeñaba Hermes, dios de los comerciantes, oradores, ladrones, como mensajero de los demás dioses, correo, llevando mensajes, entre paréntesis, herméticos, e interpretando oralmente lo que correspondía a cada destinatario, entre paréntesis, hermenéutica. Es entendible que, no existiendo en la época ni el conocimiento ni los medios para los mensajes escritos, Hermes debía tener una memoria prodigiosa para no tergiversar tantos mensajes. Si Hermes existiera en la actualidad, sería también el dios de los periodistas objetivos. Bueno, continúa más todo esto. Pero bueno, me brinco para dar lo siguiente. La palabra correo, en función de su origen, necesariamente viene asociada con la palabra posta, o sea, correo postal, para indicar la forma como el correo, principalmente papiros escritos a mano, iba de posta en posta. Bueno, ¿cómo ves? Pues efectivamente los que marcaron una historia en la forma de transmitir información a través de correo y eran los aztecas, ¿no? Y los tamemes, que incluso le llevaban el pescado fresco a Moctezuma, ¿no? Sí, claro. Es impresionante. O le bajaban nieve del Popo. Claro. Y hacían postas cada 10 kilómetros más o menos. O las hierbas que tenían que llevar de un lugar a otro, pero que solamente las podías obtener en determinadas regiones y que se tenían que conservar frescas. Entonces las cortaban, las almacenaban en estas vasijas de barro para que se mantuvieran frescas, pero tenían que ir corriendo para llevarlas a otro lugar. Entonces, desde el pescado, la nieve que no se tenía que deshacer, en fin, estamos hablando de una actividad que marcó a pueblos como el nuestro. Sí, por supuesto. Sin embargo, José Gabriel, la aparición de las nuevas tecnologías ha llevado a considerar la posible extinción del correo postal o del correo tradicional, pero surgen nuevas alternativas en la cual se podrían vincular ambos servicios. Todos tenemos sobres postales, ¿no? De mercadotecnia, de bancos, de no sé, de muchas clases, pero curiosamente ya no. Yo ya hace muchísimo tiempo que no recibo una carta escrita, muchísimo. Y también hace mucho tiempo, me declaro culpable, no he escrito una carta, pero sí la llegué a escribir en cierto sentido en un pasado no tan lejano. Y como bien lo citas, se establecieron cursos por correspondencia. Sí, se establecieron familias a partir del amor que se fraguaba en el género epistolar. Sí. ¿Qué decir de las cartas con motivo de Navidad? ¿Recuerdas que era? Sí, cómo no. Era colgar de tu árbol de Navidad las cartas que te llegaban, y era muy interesante ver cómo detrás de estas cartas había toda una industria ¿sí? de la impresión. Familias que se vivían esperando a que llegara diciembre para hacer los calendarios y las tarjetas de Navidad de fin de año. Sí, en el pasado, por ejemplo, el género epistolar desde el punto de vista literario es un género que en lo particular me gusta. Hay un libro extraordinario que se llama Relaciones Peligrosas, que habla de puras cartas en donde se establecen relaciones bastante perversas en la corte francesa. Las cartas de Nikos Kazantzakis, hay unas cartas de Saint-Exupéry a su madre que se llama Cartas a mi madre, que son hermosísimas, las de Víctor Hugo. En fin, uno puede hablar en términos de las cartas. La Biblia tiene su epistolario, ¿no? Que son un género que en un momento dado preservaba cuestiones históricas que en la actualidad se van menospreciando. Ya
es muy difícil encontrar a quien escriba una carta y la envíe incluso por correo electrónico, ¿no? Ya en los correos electrónicos es más fácil encontrar esos, ¿cómo se llaman? Esas presentaciones con dibujitos o con fotografías y mensajes cortos, pero ya, aunque probablemente alguien le invierta más tiempo en hacer ese tipo de presentaciones que el escribir una carta, es difícil que alguien lea ya una carta. Mira, te quiero decir que hace poco fui a cobrar un dinero que le enviaron a un amigo, ya sabes que uno sirviendo ahí de intermediario, pero lo enviaron a mi nombre, entonces fui a hacerle el favor y me acudí a la oficina de telégrafos. Digo que es un servicio muy vinculado a los correos mexicanos. Y me topé con la grata sorpresa de que hay una serie de servicios que puedes obtener a través de estas oficinas, como es el envío de dinero, como es por supuesto todavía el envío de mensajes, la correspondencia, y yo creo que algo como oficina de recaudación, porque puedes pagar ahí algunos servicios, puedes pagar el teléfono, puedes pagar la energía eléctrica, en fin. Yo creo que este servicio va a ir mutando con lo que serían las empresas de paquetería, de envío de paquetes. Por lo que dice esta nota que acabamos de leer de la Organización de las Naciones Unidas y este mensaje del director general de la Unión Postal Universal, en la cual comenta de las enormes oportunidades que se pueden dar a partir del comercio electrónico que se está generando. Es decir, porque tú puedes realizar la operación electrónica a través de Internet, pero necesariamente requieres de alguien que te acerque lo que estás comprando en cualquier parte del mundo. Tú puedes comprar por Internet un libro, ropa, obsequios, en fin, pero necesitas que alguien te la lleve. Y creo que aquí pues tiene una actividad muy importante que desarrollar los correos, en el caso de México, los correos mexicanos, el servicio postal. Aquí lo que creo que es importante rescatar es esa necesidad que tenemos de comunicarnos a través del lenguaje escrito. Eso es importante porque es mucho más profundo escribir un mensaje que expresarlo en un, ¿cómo se llaman los mensajes cortos? Los mensajes cortos por teléfonos celulares o incluso por las charlas, ¿no? Los chats que en la actualidad están tan de moda, ¿no? Muy bien. Pues José Gabriel Ávila Rivera, te invito a que vayamos a España, a propósito de comunicaciones, que vayamos a España por lo siguiente, haciendo una pauta y un paréntesis en este tema que venimos abordando. Les quiero compartir lo siguiente. Esta es una nota del periódico BBC, del portal electrónico BBC en español. Más de 500 familias desalojadas por día en España. En medio de la crisis económica que afecta a España, más de 500 familias son desalojadas cada día en el país por no pagar el alquiler o las cuotas hipotecarias. Desde 2008 se han producido cerca de 400.000 ejecuciones hipotecarias. En el primer trimestre de este año, el Consejo General del Poder Judicial, entidad gubernamental, reportó 46.559 desahucios. Por día, 517 familias fueron desalojadas en sus hogares por incumplimiento de pagos. La plataforma de afectados por la hipoteca, una entidad creada para llamar la atención sobre el problema, estima que a este ritmo el país terminará el 2012 con más de 180.000 familias desalojadas. Ada Colau, activista de los derechos de vivienda y fundadora de la PAH, que es la plataforma de afectados por la hipoteca, se queja de que la legislación protege a los bancos, pero no a las personas que pierden su trabajo y no pueden pagar los préstamos. Ella dice que en la época del auge inmobiliario el gobierno facilitó crédito irresponsable y que ahora anuncia recortes en el gasto de educación y salud mientras rescata a las entidades financieras.
La plataforma de afectados por la hipoteca recoge firmas para una iniciativa legislativa popular que propone, entre otras cosas, la suspensión de los pagos durante la crisis y la asignación de viviendas desocupadas para alquileres sociales. Hay que tratar a la vivienda como un derecho, afirma Colau. Voy hasta Valencia, España, para saludar a Antonia Starlich y, sobre todo, pedir su opinión al respecto. Buenos días, buenas tardes, Antonia. Tengo aquí un problemita en la comunicación. En este momento establezco la comunicación que se había interrumpido. Bueno, a propósito, hablando de la comunicación. Pero es preocupante esta situación, José Gabriel. Ya estoy con Antonia Starlich. Antonia, he leído esta nota que habla de una situación preocupante. Más de 500 familias desalojadas por día en España, y se espera que al concluir el año 2012, más de 180,000 familias desalojadas. Tu opinión, por favor. Sí, muy buenos días a todos los amigos de Saber Sin Fin. Efectivamente, son más de 500 familias desahuciadas todos los días en España, con la agravante de que estas familias, aparte que están desahuciadas, que se quedan sin vivienda, siguen debiendo su hipoteca, que es un debate enorme el que está en estos momentos en España. Ya se viene arrastrando desde hace tiempo, de que, bueno, banco, ¿quieres mi casa? No me das opciones más flexibles para poder yo ir pagándote, te dejo la casa y aquí queda saldado mi deuda contigo. No, el banco se queda la casa y sigue la familia desociada debiendo esa hipoteca que tiene que ir pagando, si no, ahí queda pendiente, y el banco la persigue, ¿no?, a la familia, lamentablemente, y es algo que se debería de tratar de forma más humana. De por sí ya quedarse sin casa y sin trabajo, encima con una deuda de esa índole, es lamentable. Doña Starlich, esto lo veíamos solamente en países que considerábamos pues no europeos, pero esta situación, ya no hablemos de ricos y pobres, pero en países no europeos, pero esta situación se está haciendo cada vez más común en Europa y sobre todo en España, donde hoy precisamente Merkel está visitando Grecia tratando de desatorar cosas que se vienen ahí aletargando y que podrían estar presagiando situaciones muy preocupantes. ¿Cuál es tu opinión, por favor, al respecto? Sí, efectivamente, esto se veía y lo veíamos desde aquí, de que pobres familias de estos países lejanos que están atotados en esas condiciones de desahucio y demás, pero está sucediendo en España. En Europa estamos viviendo una situación que todo el mundo está tildando de que la política que se está llevando no es la adecuada, que debe de haber un giro, pero aquí nadie se mueve, y todo el mundo está esperando que la señora Merkel dé un giro a esta situación a la que nos tiene metido en esta espiral, en la cual parecía que veíamos que lamentablemente sucedía en otros países, pero ya lamentablemente tanto lo que sucedía en aquellos países lejanos está sucediendo en España. En España estamos viendo que la Cruz Roja, que eso no había sucedido en muchísimos años, solamente en la época del franquismo y todo eso, la Cruz Roja está pidiendo alimentos, pero de veras urgentes para familias que ya no tienen que comer. La UNICEF ya está diciendo que de cada 4 niños, un niño ya está en una hambruna tremenda, y eso no lo podemos ocultar, por más que a lo mejor se intenta dar una imagen de España de que hay una preocupación, de que hay un problema. No, el problema lo tenemos. Ahora, ¿qué soluciones se le dan? Por el momento todo, no hay una bola de cristal, hay alguien que diga, Dios mío, pues vamos a hacer esto. Hay una economía que la estamos ahogando, pero vamos a ver por qué otro medio podemos dar un aliciente, y no, lamentablemente no. Antes, el aliciente para esos países que tú comentabas lejanos, que sucedía todo esto, veían la opción de venirse a Europa, y en algunos de los países de Europa, estos últimos años en España, veía una solución a su problema. Hoy día no.
Y hoy mismo, por ejemplo, esta mañana, les comento que en la cadena SER, pues nada, estaba el ministro de Inmigración de Ecuador, que aquí hay muchos inmigrantes ecuatorianos, que ya se están regresando a Ecuador, y además con una noticia que dices, algo está sucediendo en América Latina, que hay países que ya son algo emergentes. Pedía este señor que a los ecuatorianos que vayan regresando a Ecuador, y a aquellos que son enfermeros, doctores, se les espera con los brazos abiertos porque les hace falta en Ecuador. Y además hacía una invitación a los españoles que son enfermeros, que son doctores, si quieren ir a trabajar a Ecuador, son con los brazos abiertos recibidos. Y no solamente españoles, sino aquellos de cualquier nacionalidad que estuviesen escuchándole. Entonces, ¿qué sucede? Es una política equivocada, una política provocada para que, bueno, pues ya Europa no va a ser la panacea, y hay que ir la emigración o la población mundial moviéndola. Lo que no sabemos es por qué, porque lo que no sabemos aquí es porque una señora como la señora Merkel es la que a través de ella tenemos que respirar todos los días, y si ella no respira bien, los demás tosemos, porque lamentablemente el hambre, todo lo que se está sucediendo, pues no solamente obviamente es ella solita, pero ella es la que conduce, se supone, este barco, que todos los que son expertos dicen que es un barco a la deriva por completo. Entonces, en esta situación nos estamos encontrando en estos momentos en Europa, y en España, pues la verdad que, por ejemplo, esta invitación del ministro de Inmigración es algo que dices, bueno, algo está sucediendo también en América Latina, que bueno que haya países emergentes como son Chile, Ecuador, en este momento, ¿no? Por lo que estábamos escuchando, Brasil, Argentina, y parece que Panamá también está atrayendo a inversores españoles. Y además, en otro rubro, también en lo económico, hay otra inmigración española que se está dando hacia América Latina, que son ancianos pensionistas que, bueno, que viendo la cosa ruda, justa de vida que hay aquí con la pensión, la poca pensión que tienen, resulta que yéndose a vivir a ciertos países latinoamericanos, la verdad viven con holgadez, y ya hay algunos que están haciendo ese viaje, ¿no?, hacia esos países. Y eso nosotros hasta hace poquito teníamos los pensionistas del norte de Europa que venían y que todavía vienen a vivir a gran parte del año a España, porque para ellos venir a vivir a España económicamente su pensión era de lujo. Y bueno, pues en ese pues ¿qué sería en esa marismazda que no sabemos hacia dónde nos lleva? Se va movilizando Europa, los europeos, y vamos viendo que pues no sabemos bien hacia dónde o qué o cómo, pero esto es un desbarajuste donde ya cada vez más el español está diciendo me voy a ver a dónde encuentro un huequito que no sea ya ni Europa en un momento dado. Muy bien, Antonia, pues nos has dejado nuevamente mucho sobre qué reflexionar. Te agradezco tu opinión sobre esta nota preocupante, fíjate, son aristas que en México poco pensamos. Pero las llegamos a vivir en el 94. Sí, claro, sí, por supuesto que las compartimos y sabemos por lo que pasan con esta desaparición. A veces da esa impresión de la desaparición de la clase media. Antonia Starlich, muchas gracias y nos comunicamos mañana con todo gusto. Gracias. Hasta entonces. José Gabriel Ávila Rivera, pues esta mañana como siempre productiva, hoy en un tema que tiene tintes de nostalgia, pero como siempre esos hilitos de futuro que nos hacen revolucionar y pensar por dónde podrían ir las cosas en los próximos años. Escribamos una carta el día de hoy. Escribamos una carta el día de hoy. Bueno, fíjate, yo hoy no escribí una carta, pero escribí un poema. Ah, muy bien. Los invito a que lo lean, es un poema que le escribí, que le dediqué a Felipe Matías Velasco, costumbrista, amante de lo mexicano, pero amante más de lo que significa el río
y las costumbres allá en Tustepec, Oaxaca. Un abrazo para todos ellos. A usted que nos escuchó, le agradezco como siempre la amabilidad de su atención. A Jonathan Mendoza en los controles, gracias a todas las personas que hicieron posible todo esto. Elda Ruiz, como siempre, reenviando nuestros pods. También a Luis Fernando Paredes Porras, quien ya lo veo que está muy activo en las redes sociales. En fin, a todos ellos, muchas gracias. Y a usted le recuerdo que el que ama cuando muere solamente para evolucionar. En menos de una hora, Ecléctica con José Gabriel Ávila Rivera y Ricardo Pico, que estarán abordando hoy un tema. Los cosacos. ¿Los cosacos? O sea, borrachos. No, ¿qué pasó? Los cosacos. Los cosacos como tal. Bueno, los cosacos. Ahí Ricardo nos sacará de esas... de esos prejuicios. Sí, de esos, realmente, son prejuicios. Bueno, los cosacos hoy a las 10 de la noche, de la mañana en Ecléctica. Regresamos, hasta luego. Gracias. Si dientes sanos y relucientes quieres tener, ven, acércate a la clínica dental Doctores Castro Amezcua. Le esperan en la privada 18B Sur 4570, Colonia San Manuel. Contáctanos al 242-2473 o al correo electrónico amezcuadol@hotmail.com. Tu nueva sonrisa te espera. Corporación Inmanente presenta Saber Sin Fin Radio. Una propuesta de entretenimiento inteligente. Ubicados en 7 Poniente 502-1, Colonia Centro, Puebla. Teléfono en cabina 242-6787. Saber Sin Fin Radio. Evoluciona siempre.